Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading como cada sábado a las 18 horas de España. Bien, en esta ocasión, como podéis ver aquí en pantalla, ha ganado rompiendo euro-dólar en M15 en el mercado Forex. Así que justamente es lo que vamos a hacer en el directo de hoy. Vamos a operar una estrategia de day trading que funciona muy bien también para intradía en lo que es el mercado Forex. En este caso lo vamos a aplicar a euro-dólar. Es un poco una simplificación de la estrategia código T adaptada pues a un poco más a operaciones cortitas, más tipo scalping. Así que ha ganado con el 52% de los votos. Saludos a Manuel, Daniel, Ian Celso, Edison, Gerard, Angélica, Eric, Gustavo, Max Studio, Joel y todos los que os vais sumando. Estoy saludando a los que habéis hablado por el chat. Lógicamente, los que no habláis por el chat, no sé los nombres, solo me sale el número de espectadores. Bien. Estamos ya en la plataforma de simulación donde vamos a operar euro-dólar. Estamos en la plataforma Forex Tester 4. Entonces, usamos un simulador principalmente pues, para estudiar cómo funcionan las estrategias en el pasado y acabar sacando estadísticas de beneficio, drawdown, para ver cómo puede funcionar una estrategia pues después, ¿no? En el futuro, bueno, en el presente, que es cuando se opera. Saludos a Edward, Sam, Luis, Raquel, Jean, Jeff, Nadim, que también estáis saludando por el chat en directo. Y bien, ya os vais sumando más espectadores, así que vamos a empezar. Voy a operar la estrategia código T, estrategia de trampas, y como siempre, antes de empezar, si alguien va muy perdido y no entiende la estrategia, ya sabéis que en Código Trading tenemos una academia y si vais al curso gratuito, pues ahí podréis aprender paso a paso, partiendo de cero, para cualquier persona que sea principiante. Os dejo el link, tanto en el chat como también en la pantalla, y podéis ir haciendo el curso gratuito y entenderéis perfectamente las bases, los cimientos de cómo funciona todo el mundo del trading y cómo se opera esta estrategia código T. Bien, vamos ya a poner la primera operación. Esto ahora mismo está rangueando. Venía con una tendencia muy clara, si os fijáis, por aquí venía tendencial, pero ahora está muy horizontalizado, pero no es un rango muy limpio. De todos modos, no pasa nada. Vamos a ver, entrar en este punto a la baja no lo veo. ¿Por qué? Pues porque hace estructura. Si os fijáis, se rompe aquí, baja, sube, baja, entonces queda descartado. ¿Entrar aquí al alza? Sí. O sea, si nos miramos lo más inmediato, que es esta fuerza, retroceso y a ver si nos da más fuerza. Pero en realidad yo con la situación de mercado y además estando en M15 me pongo en la dirección que me dé entrada. Entonces, por la situación que estamos ahora mismo, de rango, vamos a tomar esta compra. ¿Cómo lo operamos? Pues marcando extremo 50 y el stop a 100. Si os fijáis, un 2% de riesgo por operación. Y compramos. Vamos a ver, mira, esta ha sido rápida, esto sí que ha sido puro scalping, en menos de 15 minutos o máximo 15 minutos. Pues se acabó la operación y hemos ganado 100. ¿Por qué? Porque vamos al 2%, como el TP está la mitad de cerca que el stop loss, pues un TP es un 1% de crecimiento sobre una cuenta, en este caso de 10.000. Si esto fueran 100.000, pues se hubieran ganado 1.000. Si esto fueran solo 1.000, pues hubieran ganado 10.
Si fueran 100, pues se hubiera ganado 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, al hacer un número así redondo, pues enseguida veis también el porcentaje fácilmente. Vamos a ver por qué ahora mismo me puede dar entrada bajista, pero no estoy seguro. Vamos a medir. Tengo que quitar la línea. Y vemos que sí, cumple como martillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en el tercio inferior. Así que esta entrada es la que ya hemos tomado, perdón, aquí en el nivel por cambio de color. No es un pivot menor, sino que es el otro tipo de nivel que operamos en la estrategia. Y vamos allá, con una venta, el profit en el extremo son 100, pues el stop a 200. Esta da bastante más margen, se puede trabajar bien, en la otra era un poquito ajustado todo. Si os fijáis aquí, el TP ya tiene más distancia, ya es mucho más difícil que esto en una sola vela se defina, pero no pasa nada. Pongo el nivel de gestión, de momento me respeta, si os fijáis está justo ahí los cuerpos, pero no superan, por lo tanto ahí me superan, pero es tan poquito que no necesitaría algo más decidido para mover el take profit a break even. De momento aguantamos. Bueno, está rangueando ahí y se está alargando bastante la operación. Yo ya bajaría extremos y aquí ya empate. Ya ir gestionando porque la cosa se estaba alargando bastante. Y mira, nos ha sacado en empate y no pasa nada. Apuntamos, en realidad se ha ganado 1 euro, porque el break-even siempre le doy un poquito para cubrir las comisiones. A ver, saludos a Juan Jaramillo, Miguel, Jason, Frankie, Nadim, Junior y todos los que os vais sumando a este directo. Bienvenidos a todos. Ya hemos tomado dos operaciones, la primera ha sido un profit, la segunda un break-even. Estamos en la plataforma de simulación Forex Tester 4. Y cómo podéis vosotros tener la misma plataforma que estoy utilizando yo, por si queréis pues practicar, poner en práctica lo mismo que estoy haciendo yo, probar un poquito la estrategia, pues lo podéis descargar en este link que os dejo, tanto en el chat como también cuando el vídeo esté editado lo dejaré en pantalla. Aquí podéis bajar la cuenta demo del simulador Forex Tester y si ya lo queréis adquirir, porque en la demo solo hay un mes de data y os interesa pues ir muchos años para atrás, como hacemos con el modelo cuantitativo, que tenemos backtest de 10 años y muchos miles de operaciones para estar seguros que una estrategia funciona, ¿no? Es el método más científico que hay. Pues si ya lo queréis comprar, en este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Está por debajo del precio oficial. Lo tenéis aquí también en pantalla cuando el vídeo esté editado. Bien, vamos a continuar, vamos a dar otra operación. Javier Rico que dice, siempre viendo los directos, os lo agradezco, ya veo muchos nombres que sois, pues, que estáis siempre en el directo, y lo agradezco mucho que cada sábado nos encontremos todos aquí a hacer un poco de trading, a hablar de distintos temas sobre trading, hacer distinto tipo de estrategia y distintos mercados y en fin pues poner en común, comunidad, lo que nos apasiona, que en este caso a mí me apasiona mucho el trading. Vale, aquí tenemos una operación, he puesto el Fibonacci porque quería ver si podía estar quemada, pero no lo está, y esta es una venta. Aquí iría a cuerpos, no, también a mechas, 75 y a 150 el stop. Y es una venta al 2%. Ahora no veis el stop, está aquí arriba. Así sí que lo veis. Ponemos el nivel de gestión. Queda un poquito cerca del 50, pero bueno, vamos a gestionarlo así. Y nos dio el profit. Otra vez
hemos tenido un profit, estamos en 10.202, un TP, un break-even y otro TP que hemos tenido ahora. Y vamos a seguir, como está rangueado, si ahora nos da aquí abajo, pues también entramos. Mira, ahí nos lo da y esta es la trampa. Entonces, en momentos de dualidad, como aquí que no hay una tendencia clara, pues arriba y abajo vamos entrando. Una compra, el take profit aquí en el extremo, 121 a 2.42, ponemos el stop loss, que como podéis ver se ha puesto aquí el stop, aquí el TP y la línea verde es la entrada. Pongo el nivel de gestión antes de avanzar, está ahí. Con esta vela tan grande, como mínimo vamos a extremo, vale, y ya nos dio el profit. Si os fijáis son operaciones cortitas, aquí duró 15 minutos, la más larga que hemos tenido es esta de aquí, que han sido 20 velas de 15, eso significa 300 minutos, que son 5 horas, pero aquí pues ha sido una operación de 1 hora, esta unas 3 horas, son operaciones bastante rápidas. Y aquí ya se nos está formando otra trampa, como podéis ver en este punto de aquí. Creo que no he apuntado, estamos en 10.304. Y aquí tenemos otra que, como podéis ver, incumple. ¿Por qué incumple? Pues porque trazando el Fibonacci supera el 50 y lo que nos toca es salir. Ya veis que el panorama sigue estando muy horizontal, entonces aquí no nos da para entrar en esta, no pasa nada, vamos a ver si nos la da pues aquí arriba. No nos la da, esta de aquí tampoco, porque esto está quemado, la vela anterior, esta de aquí, no, porque si trazamos el Fibo, si os fijáis, la vela ya quemó la trampa, si supera el tercio superior, el del 33, ya se descarta. Vale, aquí abajo sí que nos da una trampa pues bastante grande y como seguimos estando en una zona horizontal, voy a trazar el Fibo para ver si supera el 50 con cuerpo o el 33 por mecha, vemos que no, o sea, es correcta, y aquí tiene que pillar entre el 105 y el 150 y por lo tanto es válido. Si alguien tiene dudas de cómo se configura el Fibo, os lo voy a poner aquí. Podéis hacer una captura de pantalla y tenéis la configuración de Forex Tester 4 con los niveles de Fibonacci y también los colores que utilizo. De acuerdo, pues vamos allá, vamos a hacer una compra, el take profit lo pongo aquí en los cuerpos, son 78 y el doble de 78 son 156, que es el punto donde ponemos el stop. Si os fijáis, queda demasiado pegado, entonces lo que hacemos es alejar al extremo total, 108 y el doble que son 216. Sigue estando un pelín cerca, ya sabéis que el nivel 200 nos da la pista de si el stop está demasiado cerca o no. En este caso, al ser scalping, estamos en intradía, lo trabajo así, en extremos, porque no me interesa que las operaciones duren. El tema de mirar el nivel de 200 y si ya el stop me queda más cerca de 200, significa que tengo que alejar más el take profit y el stop. En este caso, al estar con la variante de intradiario, no lo voy a hacer. Me interesa que sean operaciones rápidas y que duren poquito. Aquí ha llegado muy cerca del profit, pero no ha dado take profit. A mí, tal como se está moviendo, prefiero cubrirme en extremo. Vale. Y ahí sí que me dio el TP. Esta ha sido un poco
extraña, nos ha hecho sufrir un poco más, pero bueno, ha ido bien la operación. Se me han borrado todos los niveles y a mí me gusta tenerlos trazados para que los veáis, pero al borrar un nivel los he borrado todos sin querer. Aquí están todas las entradas que hemos ido tomando. No, esta de aquí no era válida. Mira, a ver, me los borra todos. Tengo que mirar cómo tengo esto configurado, sobre todo los accesos directo de teclado, porque no me borre todos los niveles. Aquí tenemos otro y aquí el extremo. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Hemos empezado en esta entrada de aquí. Hemos tenido un TP, después esta ha sido break-even, si veis ha durado bastante. A continuación aquí arriba hemos entrado a la baja y TP, otro TP y ahora otro TP alcista. Así ha ido todo. A ver qué comentáis. Daniel dice si puedo explicar cómo entrar en una trampa con un martillo. Pues mira, nos vamos a la trampa martillo que hemos tenido, que es esta de aquí. Esta entrada de aquí era una trampa martillo y el martillo era esta vela. Entonces, para tener un martillo tiene que haber todo el cuerpo en el tercio inferior, en este tercio de abajo, para una entrada bajista, y en el tercio superior, o sea, que todo el cuerpo, tanto la apertura como el cierre, que el cuerpo representa eso, la apertura y el cierre, o el cierre y la apertura, depende del color, pero el color no nos importa, simplemente que esté en el tercio, da igual si el color es alcista o bajista. Si está en el tercio inferior, para entrar alcista. Entonces, como las trampas también tienen una dirección, ¿cómo sabemos la dirección de una trampa? Pues mira, una trampa viene a ser un triángulo. Si lo cerramos y hacemos así, es como que es una flecha y nos dice que esto es una entrada bajista. Por lo tanto, el tipo de martillo tiene que ser este de aquí. ¿Cómo sabemos si cumple el tercio o no lo cumple? Pues muy simple. Para que no nos despiste, acortamos el nivel. Y vamos con el Fibonacci a medirlo. Si os fijáis, tengo aquí el 33.333, que es el tercio, y si trazo de extremo a extremo de la trampa el Fibonacci, me dice que el tercio está aquí, y por lo tanto todo el cuerpo está dentro del tercio inferior, y entonces eso significa que es una entrada válida tipo martillo. En este caso es una entrada bajista. Ya os digo que el martillo es el tipo de entrada que menos entradas da. O sea, lo más habitual es que entremos pues con una vela tipo cambio de color. A ver, Jeff dice ¿cómo sabes que es una trampa? Lo primero de todo es aprender a trazar los niveles y qué tipo de niveles son válidos y no. Para tener una trampa, lo que necesitamos es que haga un quiebre a un nivel. Entonces, si ahora ha quebrado este nivel, mira, ahí lo quebró por mucho, entonces no nos ha dado entrada, porque si hace un quiebre, solo puede ser un quiebre que esté entre el 105 y el 150. Si ya lo supera, ya no es entrada, o sea, ya no es trampa. Trampa es un engaño que hace el mercado. Esto ya no es un engaño, aquí todo el mundo ve que esto va alcista. Entonces, por ejemplo, en esta de aquí abajo, teníamos este nivel de aquí, es un punto de soporte, y hizo una pillada entre el 105 y el 150. Cuando cambia el color, entonces entramos en esta dirección. ¿De acuerdo? Sé que de forma muy resumida es difícil explicar la trampa. Entonces, Jeff, si no tienes muy claro, ya te digo, en la Academia de Código Trading, aquí, te dejo el link, tienes el curso gratuito, donde se explica la trampa y se explica pues un curso de iniciación que se dan los cimientos y después se explica esta estrategia precisamente. Si vas aquí a más información lo tienes.
Después, si alguien ya quiere profundizar y realmente le apasiona este mundo, también hay las formaciones con mentoría, la Pro, la Elite y la VIP. Y podéis aprovechar pues también ya para dar un paso más y acelerar el proceso. ¿Se puede hacer lo gratuito? Claro que sí. Entonces, ¿para qué alguien quiere ya lo más avanzado? Pues para acelerar, porque aquí los contenidos ya son mucho más avanzados, de larga duración y, sobre todo, lo importante, hay clases en vivo, tanto grupales como privadas, y también hay tutoría, hay seguimiento, se da un seguimiento al alumno. En ambos casos tenéis el link aquí en pantalla por si os interesa tanto lo que es la formación gratuita o incluso ya dar un paso más. Vale, esto me acaba de decir que todo está alcista. O sea, tenemos que leer el precio y lógicamente con un movimiento así me pongo alcista, me parcializo al alza. A ver, he apuntado todo, sí, 10.400, hemos subido la cuenta un 4%. Vamos a ver porque esto puede ser un nivel de trampa de tipo cambio de color, pero como podéis ver supera el 105, por lo tanto, a ver, con el zoom al máximo, sí, es una vela negra entre dos blancas y el nivel sería válido, pero incumple el parámetro de la pillada. Entonces, para que nos dé una trampa, si volvemos para atrás, nosotros tenemos que trazar los niveles válidos para contestar otra vez al compañero, ¿no? Y estos serían los niveles que hay en este movimiento, pivots menores o pausas. Cuando me la rompe, esperamos a que dé la vuelta o dé un martillo, en este caso da la vuelta. Entonces trazamos el fibo, pero ya vemos que ya no es una trampa. ¿Por qué? Porque la trampa tiene que girar entre el 105 y el 150. Si supera este parámetro, no la tomamos. Entonces, borro estos niveles y vamos a ver si nos da otra entrada. Aquí tenemos otro punto parecido al anterior, pero en este caso también es una vela negra entre dos de blancas y en este caso hace pinta de que sí que cumple la pillada. Ya veis como sí que cumple. Se me han vuelto a ir los niveles de aquí de trampa, pero bueno, no pasa nada. Siempre podéis recuperar yendo atrás en el vídeo si os interesa. 204 por 2. Bueno, esto no hacía falta hacerlo con calculadora, pero al final el automatismo, ¿no?, de ir pam 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 te hace a veces pues calcular multiplicaciones un poco absurdas. Vale, aquí ya podríamos estar en extremo. Y nos dio el TP, hace 1 y en el 2 nos da el profit. Y ya estamos en 10.510, hemos subido un 5%. Parece muy fácil, realmente no lo es tanto, ¿eh? O sea, hemos pillado un momento que aunque el mercado no nos lo ha puesto fácil, porque estaba rangueando, ahora sí que ha cogido una tendencia, pero bueno, normalmente no es todo tan llano y plano y tan para arriba, ¿eh? Ya sabéis, si habéis visto otros vídeos, que a veces cogemos pues momentos que el mercado te lo pone, pues te aplana el terreno, ¿no?, para el beneficio, como ahora, y te da una buena racha, y hay días pues que justamente el trozo que estamos operando no nos lo pone tan fácil. Bueno, esto de aquí lo veo muy a contratendencia ahora mismo. El tema es el siguiente. Vamos a dibujar el posible rango, que sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo se confirma el rango? Cuando me llega a la mitad. Todavía no ha llegado, entonces de operar esta trampa como rango sería un poco anticiparse. O sea, realmente nos estaríamos anticipando, porque para mí no está claro del todo. Entonces prefiero saltármela, porque también hay esta fuerza de tendencia alcista, ¿no? Y hasta que no se me confirme el rango. Ahora se ha confirmado el rango, si os fijáis ya es un rango confirmado, y estamos ya en la zona de abajo. Entonces es un rango un poco inclinado,
y lógicamente aquí es la entrada que más nos gusta porque es a favor de la tendencia. Aparte de estar dentro del rango, tenemos que valorar también y sospesar la tendencia que viene dándonos. Vamos allá, el take profit 209 a 4.18, tenemos el stop y compramos. Nivel de gestión y vamos allá. Vale, aquí ya podemos proteger a extremo y si nos da un alto ya por encima de aquí, moveremos a empate, pero de momento está muy cerca de la zona del stop. Bueno, aquí acabamos de tener la primera pérdida. Ya os he dicho que no es lo habitual estar así, ¿eh? Siempre hay momentos donde se pierde y en este negocio la pérdida es parte de él, o sea, es imposible ganar constantemente, estar ganando seguido no es realista. A ver, ¿qué comentáis por ahí? ¿Cómo sabes si una vela está quemada? Mira, vámonos a la trampa en la que estamos, eso lo dice el compañero Dani Parra. Tengo que trazar el Fibonacci desde el nivel hasta el extremo de una trampa. Y esta trampa de aquí, la entrada fue aquí, y si te fijas, la vela que da entrada es la que nos marca si está o no quemada. ¿Cómo nos lo marca? Pues si está como esta es válida. ¿Cuándo sería inválido entrar en esta trampa? Si hay un cuerpo superando el 50, este nivel de 50 del Fibo, o si hay una mecha que llegue al 33, este 33 del Fibo. Cualquiera de las dos cosas, no es necesario que esté dándolo todo, que el cuerpo y la mecha, no. Solo que el cuerpo supera aquí, aunque no tenga mecha, pues ya está. Y si el cuerpo está aquí abajo, pero hay un mechazo, pues tampoco es válido. Eso es, compañero Dani, una vela que está quemada. A ver, Henry dice que genial este vídeo, gracias, aprendiendo en vivo, así es, cada sábado a esta hora estoy en directo y os agradezco pues todos los que estáis cada día aquí. Frank dice excelente, Fernando saluda, Dani dice que ok, a lo que ya he explicado. Y vamos a ver si tenemos más entradas como la que nos puede estar dando ahora. Alcista. Si os fijáis, vamos a trazar el Fibo. Tenemos una pillada entre el 5 y el 50, este nivel. Aquí no llegó y ahora sí que llega. Y cuando ya pilla más entre el 5 y el 50, pues entrada alcista. Quemada no lo está. Si os fijáis los niveles de 50 y 33, la última vela, la que da entrada, no los está tocando. Vamos a tomar la entrada, el take profit en el extremo 187 y el doble de 187 son 374 y compramos. Nivel de gestión y vamos allá. Bueno, con todo este recorrido que ha hecho lento, me voy a extremo, con eso estoy reduciendo la pérdida, que la pérdida de aquí hasta donde estaba el stop, que era algo así, era un 2% de pérdida, y si os fijáis, como ya ha empezado a correr a mi favor, protejo poniendo el stop aquí, que pues será como el 0,3%, algo así, una pérdida muy pequeña. Se quedó todo en blanco, un segundo, ya vuelve a estar todo bien. Y vamos a ver. Vale. A ver, nos da una trampa bajista, pero estamos en esta trampa alcista. Como ya me ha superado este alto, haciendo esta estructura, movería a empate, eso seguro. Y ahora se tendría que valorar si esto lo operamos ya como rango, porque si os acordáis, hemos definido esto como un rango, en el que tenemos aquí el punto 1, el 2,
el 3, el 4 y ahora el 5. ¿Qué sucede? Que estamos muy abajo para entrar bajistas. Entonces, como he movido a empate, ya no podemos perder. Yo pues tiraría a ver si recorre hasta arriba y me da el profit, y si se va para abajo, pues simplemente pérdida no podemos tener. Finalmente se ha ido arriba. Esta no era buena zona para vender, porque era en la zona baja del rango, y el rango está empezando a funcionar bastante bien. Y ahora estamos en 10.559. O sea, hemos recuperado esta pérdida y ganado un poco más, porque esta pérdida no ha sido tan grande como este TP, que es superior a lo perdido anteriormente. Y ya llevamos 8 operaciones. A ver, Román dice lo siguiente. Dave, saludos. Una pregunta. Si estoy trazando trampas en time de H4 y tarda en llegar, ¿puedo bajar de temporalidad, hasta cruzar una trampa en esa temporalidad baja? A ver, yo no mezclo temporalidades, o sea, yo no subo ni bajo. Yo si tengo una cuenta en H4, en esa cuenta solo opero H4, y si es una cuenta donde opero eurodólar, libra dólar, dólar franco, australiano dólar, dólar canadiense y dólar yen, pues tengo esos 6 pares, tengo esa temporalidad y no bajo. Entonces, al final acaba a ser como ganas de sobreoperar. Si no te da entradas, no te las da. Si tú quieres tener entradas en otra temporalidad, pues entonces operas en esa otra temporalidad, pero es que si no, nunca pararías, porque, vale, imaginemos que de H4 bajo a H1 para encontrar, pero ¿y si estuvieras en H1, qué harás? Bajar a M30, y si estás en M30, ¿qué harás? Bajar a M15, claro, habría un momento que bajarías hasta encontrar, y eso pues no es como está en el backtest. Yo tengo backtesteada la estrategia del modo que la tengo backtesteada en la temporalidad y los pares que lo tengo backtesteado. Y no me salgo de ahí, soy muy cuantitativo. Ya sabéis que utilizo el modelo cuantitativo, que a diferencia del discrecional, utiliza las matemáticas y la estadística para tener unos datos en el pasado, de miles de eventos en el pasado, de muchos años en el pasado, para contrastar si una estrategia funciona y qué rendimientos esperar medios, ¿no? El beneficio medio, la pérdida máxima y todo eso. Tener esas estadísticas. Yo ya no sabría salirme de ahí, o sea, soy muy cuadriculado. Y el tema discrecional, como solo me hizo perder dinero, cuando con el tema cuantitativo empecé a ver que podía tirar una cuenta para arriba, yo me dije, mira, de aquí no me muevo y ya está, no quiero hacer inventos. Si lo que me funciona, pues ahí me quedo. Por cierto, si alguien quiere tener una cuenta demo, que a diferencia del simulador, la demo es pues lo mismo que la real, pero en el mercado está vivo, pero el dinero no es real, simplemente todo funciona igual, pero arriba te pone demo. Entonces, si alguien quiere una buena demo con un buen broker y totalmente gratis, os dejo aquí un vídeo tutorial de cómo crearla, en este link que os dejo en el chat. También os lo dejaré en pantalla, y aquí podéis crear una cuenta demo. Y desde Código Trading pues solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Si alguien quiere, pues RoboForex es muy buen broker y podréis tener una cuenta demo o más de una y no tienen fecha de caducidad, y ahí podéis pues practicar, porque lo importante, si uno no sabe, es practicar sin dinero, o sea, ya sea en un simulador o en una cuenta demo, pero hacer prácticas sin perder nada, simplemente ir practicando, ir haciendo backtest y no tener prisa para ganar, porque si tienes prisas para ganar y quieres una cuenta real rápida, lo más probable es que la pierdas. Entonces, aquí no se gana de la noche a la mañana, esto no es dinero rápido, fácil y de un día para otro, esto requiere su tiempo y uno se lo tiene que tomar con mucha calma. Además, si a alguien no le apasiona este mundo, que se olvide, porque no es una cosa fácil. Sí que es verdad que se puede hacer mucho dinero, pero
no se consigue de la noche a la mañana, requiere de muchísimo esfuerzo, sacrificio y dedicación. A ver, tenemos 10.559, vamos a buscar alguna otra operación. Ahora ya estaríamos en la zona alta, pero ¿qué es lo que sucede en esta trampa? Pues que no tiene fuerza. Mirad, aquí baja en 1, 2 y 3 movimientos y sube en 1, 2, 3, 4, 5 movimientos, no hay fuerza. Lo que podemos mirar es si buscando un nivel más inferior nos da fuerza. ¿Qué sucede? Que aquí, siendo escrupulosos, también hay 3, porque la pausa esta hay cambio intermedio. Claro, ahí ya depende un poco de que es un 1, 2 más macro, pero con una 1, 2 micro. Entonces yo con eso de la fuerza soy pues muy exigente y no la tomaría. Aquí arriba todavía menos, si os fijáis, todavía hay menos fuerza, porque el punto mínimo es aquí y está pues muy lento. Además, esto me está empezando a trazar algo así, ya veis que ya no está rangueado, sino que es un rango con alcista, ¿no? Sería, si trazamos las paralelas, si os fijáis, esto sería el canal en el que se está moviendo el precio, y si os fijáis estas dos líneas son paralelas. Ya sabéis que yo analizo poquito. Ahora ha salido fuera de las paralelas, pero ahí tenéis, hemos empezado a operar aquí, hemos hecho 8 operaciones, ha ido bastante bien, hoy ha sido una simulación muy buena, estando en intradía mucho, o sea, ya habéis visto otros días que en temporalidades bajas pues no ha ido tan bien, incluso ha habido días que en el directo hemos perdido, y en esta ocasión ha ido bien. Al final lo importante es que tenemos que tener los números a nuestro favor a largo plazo, ganar a largo plazo. No importa 8 operaciones, porque en el trading cuantitativo las estadísticas se sacan con miles de operaciones. Dave, ¿la configuración de Fibonacci y su aprendizaje lo tienes en algún vídeo? Sí. O sea, la configuración de Fibonacci es esta de aquí, pero si quieres un tutorial, tú en YouTube pones tutorial de Forex Tester 4, o no, espérate, tutorial Fibonacci, mira, te lo busco y te lo paso. Tutorial Fibonacci, código trading, tutorial Fibonacci, código trading. Y aquí tienes, te paso uno que es para Forex Tester 4 y otro que es para MetaTrader 4. Estos dos links que tenéis en el chat en directo es uno, el tutorial de Fibonacci para Forex Tester 4, que es el software que estamos usando, y el otro es para MetaTrader 4, que es precisamente la cuenta que os he dicho demo. Estas son las dos plataformas que yo utilizo. Forex Tester para entrenar, esto es muy parecido a un deporte y este sería el patio de entrenamiento, y el MetaTrader para jugar los partidos. Así que esta es mi manera de trabajar. José Luc dice buenas tardes desde Barcelona, buenas tardes. Vanessa dice hola Dave, una pregunta, en caso de rango lo mejor no es esperar a que se rompa para poder operar. Mira, yo te digo cómo opero el rango, que al principio aquí hemos tenido un rango, si te fijas por aquí, que al final es una zona de rango, si os fijáis, toda esta zona de aquí y por arriba pues esta zona de aquí. Entonces yo como opero, pues aquí compro y aquí arriba vendo, y donde no hago nada es en centro, toda esta zona central no tomo entradas, aquí arriba las ventas, aquí abajo las compras, ¿de acuerdo? Esta es la manera. Si tú prefieres solo operar a favor de tendencia, también está bien, pero ya te digo, te tirarás
mucho tiempo sin entradas, porque el precio está mucho tiempo en rango. Hay muchos momentos donde se pone horizontal. Entonces, claro, ahí recortarás mucha entrada y has visto que los rangos funcionan bien si se saben operar y se hacen las zonas de compra y venta y se descartan las centrales. Entonces, aquí Vanessa, te lo recomiendo así. Fernando dice, Dave, con la formación Pro, uno como alumno puede pasar a operar con el simulador en la sesión en vivo y recibir tu feedback. Exactamente. La formación tanto Pro como Elite como VIP, que tenéis aquí en la academia, incluyen aulas virtuales. La Pro son aulas virtuales durante un mes, grupales, 2 días a la semana de 1 hora. La Elite ya son 3 meses de aulas. Y la VIP son 6 meses de aulas grupales y además 6 meses de aulas privadas, individuales. En todos los casos las aulas son totalmente prácticas. Es el alumno, cuando son grupales, pues hacemos en la sesión de 1 hora 20 minutos cada alumno y os vais ofreciendo, ¿no? Y os voy anotando y vais pasando todos, y entonces el funcionamiento es que sois vosotros que tenéis el control de la plataforma. Toda la parte teórica y de verme a mí operar está en el contenido exclusivo. Aquí vídeos exclusivos y la estrategia de trading. Aquí son vídeos grabados. Lo que tiene más valor acaban siendo las clases en vivo, porque yo sois los que os doy el feedback, tal como comenta Fernando Solís. Pues a operar con el simulador, exacto, estáis en el Forex Tester, en sesiones en vivo y recibiendo el feedback. En eso consisten justamente las clases. Ahora el día 4 de agosto, faltan 3 días, empieza un nuevo grupo y hay plazas disponibles, quedan las últimas plazas todavía disponibles. Así que si alguien se anima, pues ya lo sabe. Bien, espero que os haya gustado este directo. Ha sido pues una operativa en eurodólar M15 y una forma de operar las trampas pues en formato scalping. Y bueno, ya veis que hemos tenido tiempo de tomar 8 operaciones. Se podrían tomar más con el rato que estamos, pero como voy explicando, voy respondiendo y tal, pues al final da por lo que da, porque si me pongo a operar a saco tampoco entenderéis casi nada de lo que hago, y por eso es importante hacer las cosas pausadas y que las entendáis bien. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y también suscribiros al canal de YouTube. Y no os olvidéis de visitar la web códigotrading.com, donde tenéis los cursos y todo el resto de recursos. Nos vemos en el próximo vídeo.